Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es un privilegio, un placer estar una vez delante de ustedes. Miren, hoy tengo la bendición de que nuestro hermano siervo Enrique esté conmigo para compartir, para interactuar la palabra del Señor. Dice la Biblia que dos son mejor que uno, así es que, mire, bendito sea el Señor que nos permite estar aquí reunidos para exponer la palabra del Señor. Les mandamos un saludo a todos los que se conectan. Discúlpenos si a veces no les decimos o los saludamos por nombre, pero en general a todos los que se conectan, a todos los que nos están viendo, en general a todos. En Estados Unidos, aquí en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Zacatecas, en Toluca. Les manda saludos el pastor José de Jesús de esta congregación. Y aquí presento a mi hermano Edgar Alvarado. Les bendiga, hermanos. Es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Como dice mi hermano Isaías, un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven. Especialmente les manda saludar nuestro hermano pastor José de Jesús. Dios les bendiga. También a nuestros hermanos que nos ven aquí en Nesa, en Chimalhuacán. Dios me los bendiga mucho. Y vamos a empezar con la palabra de Dios. Bueno, miren, hoy vamos a ver un tema que se llama de Betel a Betel. Nos vamos a enfocar en Proverbios 4:26. Fíjese cómo dice la palabra del Señor. Dice: fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué nos aconseja? ¿Qué consejo nos está dando Dios a través de su palabra? Que nosotros nos fijemos por qué sendero o qué camino estamos caminando. Dice otro proverbio, dice que si nosotros encomendamos a Jehová nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Si nosotros encomendamos al Señor nuestros caminos, Él los va a enderezar. Hoy el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros qué camino estamos tomando, porque en la Biblia hay unos ejemplos de que algunas personas estaban fuera del camino, otro estaba a la orilla del camino y otros pues no tenían idea que había un camino verdadero, que es Jesús, ¿verdad? Amén, hermano. Sí, recordamos los hermanos que iban a caminos a Emaús. Dice que cuando ellos iban caminando de regreso, posiblemente ya desalentados, tristes, por los acontecimientos que pasaron en aquel entonces cuando nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado. Y ellos recordaron en ese caminar, dice, no nos ardía nuestro corazón cuando Él nos compartía su palabra, cuando Él... Bueno, es muy importante, así como dijo siervo Enrique, fíjese que se apartó, se está enfriando. Tengamos cuidado en dónde nosotros estamos caminando o qué camino estamos caminando. Vamos a orar para empezar esta enseñanza. Le pedimos que ore con nosotros, que nos apoye para que el Señor nos ilumine, derrame de su espíritu para exponer, pero también para recibir y sobre todo para poner por obra lo que vamos a enseñar este día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu amor, tu amabilidad, tu bondad, por tu bendita palabra que nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos guía, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te suplicamos que perdones nuestros errores y que a través de tu palabra tú nos confrontes, tú nos enseñes, tú nos guíes, tú nos capacites para eso grande que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos a todos aquellos que se conectan, a todos los de la familia de la fe en todo lugar, Señor. Gracias te damos porque tu palabra tiene poder para transformar vidas y es a través de tu palabra que nosotros somos transformados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, mire, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué camino estamos caminando. Porque mire cómo dice Job 31:4. Fíjate en el sendero que tus pies y todos tus caminos, Job 3:4, perdón, no ve el mismo caminos y cuenta todos tus pasos, cosa viendo que el Señor sabía de todos sus caminos, ¿qué nos podría ocultar?
ante él nada. Cuando él seguía, el saber esto tiene más forma el del caminar. Así es. Job decía, ¿no ve él mis caminos? Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso siempre en cuenta. El Señor está mirando nuestros caminos. Nosotros podemos escondernos del esposo, la esposa, de los hijos, del jefe, el patrón en el trabajo. Pero dice la Biblia que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Entonces, si eso nosotros lo tenemos presente siempre en nuestro corazón, de que Dios siempre nos está vigilando, que sus ojos están en todo lugar, eso sería algo muy agradable para nosotros porque tenemos su supervisión. Y si nosotros sabemos que Él nos está supervisando, actuaríamos mejor, ¿no es así? Amén. Siempre hay que recordar nosotros nuestros caminar, que el Señor siempre va a estar atento a nuestros caminos, hermano. Donde andemos. Así sea muchas veces que luego nosotros andamos por mal camino, buen camino. Hay caminos difíciles, hermano, en el camino del Señor. Nadie dice que el camino del cristiano es fácil, hermano. No, es muy difícilmente, es difícil, hermano, porque muchas veces hay que cambiar ese caminar que teníamos antiguamente por un camino muy distinto, un camino de amor, de paciencia, de ser muy paciente con los demás hermanos, hermano. Por eso el Señor, Él mira nuestros caminar. Posiblemente tú te encuentres en un caminar muy diferente, pero el Señor está en tus caminos y Él ha cuidado tus caminos a pesar que tú vas por un mal camino. Él quiere que tú vayas por un buen camino. ¿Por qué? Porque tú fuiste una persona escogida para estar en el camino, no estar ni al lado ni afuera del camino, sino en el camino. ¿Verdad, hermano? Así es, entonces usted debe de tener eso siempre presente. Usted ha sido llamado, usted ha sido santificado, justificado y se está equipando y Dios le está respaldando. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos el camino delante de Dios y el camino es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero bueno, mire, aquí en Génesis 28, 19 dice, y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. ¿Por qué le puso Betel? Si antes se llamaba Luz, ya sabemos porque Betel significa casa de Dios. Y allí en Betel, Jacob tuvo un encuentro con Dios en el cual hace un pacto. Recuerden, aquí dice que en la casa de Dios, Jacob hizo un pacto. Entonces eso es algo que primeramente tenemos que aprender. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Él hizo un pacto con el Padre Jesús a venir a morir por nosotros, a sufrir, a pagar el precio, a cargar esa cruz, a negarse a sí mismo. Hizo un pacto y lo cumplió. Cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, creímos la palabra, el Espíritu Santo empieza a manifestarse en diferentes maneras, tiempos y obras en cada uno de nosotros. Pero la finalidad es de que nosotros también entendamos que fuimos llamados para cumplir un pacto. Amén, hermano. ¿Verdad? Sí, sobre este pacto bien hermoso que el Señor, dice el Señor, yo soy el nuevo pacto. Amén. El pacto de la sangre, el pacto del perdón. Hermano, muchas veces nosotros, a pesar del caminar, nosotros muchas veces podemos llegar a sentirnos culpables por muchas situaciones, hermano, porque a lo mejor no podemos corregir nuestro carácter, nuestra forma de ser, muchas formas que usted solamente sabe cuál es. Pero cuando nosotros entramos en ese pacto, hermano, tan hermoso, Dios va a empezar a nosotros a moldearnos y a llevarnos por otro caminar muy, muy hermoso, hermano. Y esa es a donde ese pacto tiene poder, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa sangre nos va a cambiar de una manera radicalmente, hermano, como usted no tiene una idea, hermano. Ese pacto tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder, hermano, para que nosotros podamos, quizá en este caminar del nuevo pacto que tenemos, hacer un pacto con Dios y decir, yo voy a cuidar mis ojos delante de ti, voy a cuidar mi boca, mi corazón, voy a cuidarlo de toda maldad. Y Dios va a empezar a hacer esa obra en ti, hermano, hermana. Y esto es para todo el pueblo de Dios, tanto como judío como gentil, el nuevo pacto. Amén. Vamos a leer qué dice Génesis 28, 20 al 22, dice, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en el que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir,
y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí cuando Jacob tiene un encuentro con Dios en Betel, ahí hace un pacto, y como usted sabe, usted conoce la historia, caminó, trabajó, pero al final regresó ya en victoria a mismo Betel. Por eso este tema es que se llama de Betel a Betel. Pero este viaje, estas circunstancias, para que usted pueda tener victoria, así como Jacob tuvo victoria, esta escritura nos da unas características que nosotros tenemos que aprender para nosotros poderlas hacer. Recuerde, un hombre, una mujer, un ministro, un servidor, por más bonito que hable, si sus palabras no están fundamentadas en la Biblia, no va a haber respaldo de Dios. Desafortunadamente hoy alrededor del mundo hay mucha gente que tiene ese don de elocuencia, de hablar bien, pero a veces no se basa en las escrituras totalmente, y es por eso que no hay respaldo. Usted asegúrese que todo lo que le enseñen, todo lo que le enseñemos, agarre su Biblia y vea, porque eso es lo que nos va a dar victoria. Dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza y nuestra consolación. ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros aprendamos, pero también para que tengamos consuelo si las hacemos. Entonces, Jacob dice que hizo un voto, hizo un pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que este caminar es un caminar de pactos. Dios está dispuesto a pactar. Mire, a veces nosotros cuando estamos en situaciones difíciles le decimos, Señor, si tú me sanas te voy a servir, si tú me sanas voy a cambiar, si tú me sanas ya no voy a dejar de faltar. Y hacemos pactos. Y a veces los cumplimos, a veces no. Algunos no los hemos cumplido, algunos nos faltan. Pero qué bonito que lleguemos a el lugar o a la estatura donde Dios haga. Es muy diferente cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, pero diferente que Dios haga un pacto. Entonces este camino es un camino de pactos, ¿verdad que sí? Sí, hermano, fíjese que la palabra de Dios dice que es Betel, casa de Dios, y Jacob estuvo en la casa de Dios, ahí la estableció, derramó aceite, y en la casa de Dios hizo él un pacto. Entonces nosotros hoy en día podemos hacer ese pacto con la sangre de Cristo Jesús. Señor, ayúdame, yo no puedo, soy débil en muchas circunstancias. Entonces nosotros cuando confesamos nuestra debilidad, dice que Él nos fortalece, que Él nos va a dar fortaleza para poder ir avanzando en nuestras debilidades. Por eso este caminar es de humildad, es de sencillez, de reconocer y decir, Señor, yo te necesito la sangre de Cristo Jesús. Por eso es necesario que nosotros nos cubramos con la sangre de Cristo. Pero también hay algo muy importante, que nosotros debemos de saber qué pactos vamos a hacer y poderlos cumplirlos, hermano. Porque si ese es algo, no pactas con el hermano, no pactas con el pastor, no pactas con nadie, son un pacto con un Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Entonces, Él ya nos dio su nuevo pacto, que es el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo nos va a ayudar, nos va a adelantar, nos va a dar una bendición, hermano, de una manera cuando estemos nosotros en la casa del Señor, primordialmente alabando su nombre, glorificándolo, exaltándole, dándole toda la gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí se van a empezar a derramar una alianza del Espíritu de Dios para que tú te puedas comprometer con el amado Señor. Amén, hermanos. Sí, amén. Eso es muy cierto. Recuerden, Dios ahí está. Dios es fiel. Él no falla. Él lo que promete cumple. Y si Él nos pide algo es porque Él ya lo dio. Recuerde, el Señor nos gana en dar. Nunca le vamos a poder ganar a Él. Cuando Jacob empezó este viaje, él dijo unas palabras que dijo, si Dios está conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caminar Dios ha prometido estar con nosotros, y lo mismo fue lo que dijo Jesús, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le queremos enseñar? Que el día que nosotros fuimos llamados y puestos en este camino, también nosotros tenemos el respaldo de Dios y la compañía de Dios con nosotros. Amén, hermano. Así es. Este es un claro ejemplo que nos deja el Antiguo Testamento.
el cual se viene y se cumple con nuestro Señor Jesucristo, que dice el Señor, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin, hermano. Así pasen circunstancias o periodos que estamos viviendo últimamente, difíciles para mucha gente, para otros no tanto, porque no todos les pega como debe de ser, pero Dios está con nosotros, hermano. Es lo más importante, dice la palabra de Dios, si tu presencia no va conmigo, ¿para qué vamos, Señor? No, necesitamos ir con tu presencia, Padre Santo. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer toda la obra, tú eres el que vas a hacerle arder el corazón a tu pueblo santo. Tú le vas a hacer arder ese corazón y le vas a recordar las palabras antiguas, que te vas a acordarte. Y posiblemente a lo mejor te llega ahorita una idea, un pensamiento. No nos ardía el corazón cuando nos predicaba fulano de tal, cuando nos predicaba nuestro pastor, nuestro apóstol, nuestro profeta o un hermano, y nos ardía ese corazón. Y es aquí donde tú debes de decir, efectivamente el Señor está con nosotros, porque ahí está el Señor con nosotros. Amén, hermanos. Amén, amén. Recuerde, no importa lo que usted esté viviendo, no importa qué ministerio Dios ya le haya encomendado, no importa qué servicio esté haciendo usted en su congregación, aún no importa si usted solamente por el momento es congregante. Dios está con usted, y de la manera que usted crea en Dios es de la manera en que Dios se va a manifestar en usted. Recuerde, a Dios no le importa que usted esté preparado, qué clase social, qué nacionalidad, qué nivel tenga en estudios. A Dios solamente le interesa que usted le crea y que tenga un corazón dispuesto para servirle, para creerle y para esforzarse, porque este es un camino de esfuerzo. Aquí también una cosa que dijo Jacob es que dijo, si Dios me da alimento para comer, eso quiere decir que él estaba pidiendo no solamente el alimento físico, sino también el espiritual. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces nos aburrimos, a veces no hay tiempo, a veces por una o por otra circunstancia no apartamos un poquito de tiempo para alimentarnos, para fortalecer nuestro espíritu. Recuerde, todo lo que está escrito en la palabra del Señor son promesas que Dios va a cumplir a través de Cristo Jesús. En cada situación que nosotros vivamos, así como Jacob lo estaba diciendo él, solamente creyendo y pensando que Dios era suficientemente poderoso para suplirle el alimento, así también nosotros tenemos que tener esa mentalidad, ese sentir, ese pensamiento de que Dios es suficientemente poderoso para suplir cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de circunstancia, y sobre todas las cosas en su palabra siempre va a haber una palabra que traiga paz, que traiga alimento, que sacie nuestro espíritu, tal vez que está sediento por las situaciones que estamos viviendo. Porque eso fue lo que dijo Jacob. Si Dios me da alimento para comer, y Dios está dispuesto, ¿verdad? Sí. Dice, si Dios me da alimento, voy a comer. Entonces, recuerda que también la palabra de Dios se manifestó como en el maná antiguamente, que Dios sustentó a su pueblo con el maná cuando tuvieron vivido en el desierto. Hoy en este día también nosotros estamos viviendo, ciertas personas, un periodo de desiertos, hermanos. Pero nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios, orar a Dios, pedirle a Dios de su palabra para que Él nos sustente, para que podamos llegar hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestros días bien sustentados, bien alimentados con la palabra de Dios. Para que el día de mañana no nos alejemos avergonzadamente de decir, es que no sé, me avergüenzo, porque dice la palabra que no. Hoy tenemos libertad de entrar a la presencia de Dios, porque el velo se abrió. Hoy tenemos esa libertad. Entonces, con toda libertad puedes orar, puedes leer su palabra, puedes sustentar tu alma, para que tu alma y tu espíritu estén sustentados hasta el día que el Señor te llame. Llegues alimentado, fortalecido, y llames su venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Así mismo Jacob dijo, si Dios me da alimento para comer y ropa para vestir, ¿qué quiere decir eso? Que él necesitaba una cobertura y Dios se la suplió. Al igualmente hoy en día cada uno de nosotros necesitamos esa cobertura.
Usted tiene un pastor, un ministro arriba de usted tiene que valorar, usted tiene que honrar, usted tiene que obedecer, porque esa cobertura que tiene su pastor, su pastora, el ministro que tiene arriba de usted, esa misma cobertura es quien lo protege, quien lo cobija. Recuerde que la palabra dice que sobre toda gloria hay un dosel que es refugio, es refugio. Entonces, así como Jacob le estaba pidiendo cobertura, así nosotros ahora, gracias a Dios, gracias a Cristo, tenemos cobertura. Acuérdese, nos han enseñado que tenemos la cobertura de Dios, tenemos la cobertura de nuestro pastor, nuestra pastora, y también tenemos la cobertura de nuestra congregación. ¿Por qué? Porque cuando hay necesidades nos ponemos a orar todos. Dios nos cubre. El pastor está orando para cubrirnos con sus oraciones. Cuando hay una necesidad nos ponemos a orar todos. Entonces nosotros tenemos esa cobertura. Cada que usted tenga una situación difícil, un problema, una necesidad, recuerde, tiene a sus hermanos, nos tiene a nosotros, tenemos el grupo de oración. ¿Para qué? Para que cuando usted tenga una necesidad, haya una necesidad, nosotros empecemos a orar, porque a eso hemos sido llamados, a cubrirnos unos a otros. Amén. También me recordó ahorita la palabra de Dios, que donde dice que el Señor, Jerusalén, Jerusalén, yo como gallinita quise cubrirlos. Amén. Como polluelitos, como que se abriera el Señor sus alas y dijera, aquel que quiera puede venir y cubrirse. Amén. Se puede usted meterse bajo las alas del Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Que usted se cubra y cuando Dios lo cubre, hermano, usted va a sentir calientito, hermano. Pero afortunadamente Dios estableció apóstoles, profetas, ministros, los cuales nosotros tenemos que estar bajo sujeción, bajo ellos, porque la verdadera cubierta nos la da nuestro amado Señor. Cuando más nosotros estamos bajo una cobertura, aquí en la tierra, gobernando como un apóstol, un profeta, un pastor, hermanos míos. Y entonces Dios quiere que nosotros nos metamos bajo sus alas para que nos cubra. ¿De quién, hermano? Sabemos de quién nos va a cubrir, de todo el maligno. Entonces es algo bien hermoso, hermano, porque vemos cómo va caminando la casa de Betel, y ahí en la casa de Betel también, que es casa de Dios, nos va a cubrir nuestro amado Señor Jesucristo, porque ahí está su bendición. Amén. Dice una vez más el texto: si Dios me da alimento para comer, ropa para vestir, y me hace volver sano y salvo a la casa de mi Padre, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una meta. Hay una meta. Este camino tiene una meta, este camino tiene un fin. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que al terminar la carrera, al terminar este camino, nuestro Señor y Rey Jesucristo va a estar ahí con los brazos abiertos, ya sea para decirles a unos: bienvenidos, pasen, benditos de mi Padre, siervos fieles. O usted sabe el otro tipo de personas que nadie quiere hacer. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente, que hay una meta. Y si hay una meta, hay un premio. Si es un premio, hay una recompensa. Y recuerde, qué mejor recompensa que estar con nuestro Señor. Qué mejor recompensa que estar con nuestro Dios en aquella ciudad bonita, hermosa, donde no va a haber sufrimiento, ni lloro, ni lamento, ni llanto, ni enfermedades. Recuerde, por eso la palabra dice ahí en Efesios 6 que nos pongamos el yelmo de la salvación, que nos cubra nuestra mentalidad de las decepciones, de los enojos, de los corajes, y nada más tener en nuestra mente la salvación, el premio. Entonces esto es una meta a la cual nosotros tenemos que llegar a la casa del Padre. Amén, hermano. El apóstol Pablo habla de una carrera. Dice que nosotros, cuando iniciemos la carrera, la hagamos legítimamente. Amén. Que aquí, ¿qué nos quiere decir a nuestro amado apóstol a través de su palabra? Que cuando nosotros seamos gente íntegra, de una sola pieza, que si vamos a amar a alguien, lo amemos incondicionalmente, hermano. Que si nosotros vamos a dar una ofrenda, no la demos a quien se la vamos a dar, sino que ofrendámosla. Dice mi hermano Isaías, es una semilla, pero esa semilla tiene de caer a la tierra y debe de morir, pero debe de morir en su pensamiento, en su corazón, en su alma, para que dé fruto. Y el fruto es el Espíritu Santo.
Amén, hermano. Entonces Amén. debemos de empezar esa carrera bonita con el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que cuando Jacob hizo este voto, dice que agarró una piedra y dijo, esta piedra será por señal. Y nosotros sabemos que la piedra o la roca es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una señal. Primeramente, cuando nosotros levantamos la mirada a los cielos, vemos que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros levantamos nuestra vista y vemos los cielos, eso es una señal que así como Dios fue todopoderoso para hacer la creación, va a ser todopoderoso para ayudarnos. Él es nuestra señal. Aquí en la tierra nosotros tenemos que ser una señal también. Cristo en nosotros, tenemos que imitarlo. Nosotros tenemos que fundamentarnos en las enseñanzas de Jesús, porque Él es la roca. Dicen que Él es la piedra angular y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a fundamentar nuestra vida, las enseñanzas, nuestro caminar. ¿Para qué? Para que no importa que vengan ríos, vientos, tempestades, enfermedades, pestes, lo que venga, nuestra vida, nuestra familia, nuestra enseñanza va a permanecer firme en la roca. Amén, hermano, así es. Fíjese, hermano, también dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es la roca. Amén. Y el apóstol Pedro dice, vosotros sois piedras vivas. A todo el pueblo de Dios le dice, vosotros sois piedras vivas, edificadas sobre el fundamento de los apóstoles. Amén. Y de los profetas. Entonces nosotros, ya hablamos de la cobertura, ahora podemos hablar de un servicio en la casa del Señor, en la casa de Betel. Amén. Todos, mi hermano, porque vosotros sois piedras vivas. No somos, porque no tenemos un Dios muerto, sino que es un Dios de vivos. Entonces nosotros somos gente ya, debemos de estar preparados nosotros para el servicio, para la edificación de la casa, como piedras vivas. Esta piedra está chiquita, esta sirve, todas las piedras sirven en la casa de Dios. Ninguna piedra es desechada, al menos que usted se quiera desecharse por sí solo, ¿verdad? Que le salga patitas a la piedra y se vaya, pero no. Pero aquí en la casa de Dios todas las piedras son útiles, hasta la más chiquita, así como la más importante, porque Dios no tiene preferidos, hermanos. Así que vosotros, como sois piedras vivas, vamos a edificarnos sobre el fundamento. Ya no hay otro fundamento, sino que Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, el que dio su vida por nosotros, el que nos ama, y andemos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces, ya que Jacob hace el voto, hace el pacto con el Señor, si me das comida, vestidos, si regresas a la casa de mi padre y agarra la piedra como señal, al último dice, si haces todo esto que yo te pido, yo te daré el diezmo de todo. Y no guardes su cartera, no estamos hablando de dinero, ¿ok? Sino de que aquí vemos una actitud de Jacob que dice que él va a dar. ¿Qué quiere decir esto? Que este camino de Betel a Betel, este camino que ahora estamos caminando nosotros, es un camino en el cual usted y yo tenemos que dar. Recuerde, mire, cuando la escritura de Isaías, creo que es 53, si no mal recuerdo, 55, cuando Isaías decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vino sobre él para dar. Y empieza a enumerar ciertas cosas, pero lo primero que dice es para dar. ¿Qué quiere decir esto? Que este camino es para dar consuelo, dar ayuda, dar esfuerzo, dar ejemplo, para sacrificio, para dar. Entonces nosotros tenemos que tener eso bien presente. Cuando nosotros llegamos al camino, nos tienen que estar aconsejando, consolando, ayudando. Pero pasa el tiempo y nosotros tenemos que ir perfeccionándonos. Así como a nosotros nos ayudaron, nos tendieron la mano, ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo con los que vienen atrás, con los vecinos, con los que se están empezando a congregar, con los que se están empezando a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que dar. Recuerde, Dios es dador por excelencia. Dice la Biblia que por amor Él dio a su Hijo. Entonces Jesucristo dio toda su sangre, el Espíritu Santo se dio a sí mismo y Él espera que nosotros sigamos su ejemplo, porque este camino es camino de dar. Amén, hermano. Aquí también podemos hablar de dar tu vida por los hermanos,
Amén. Dar la vida por Jesucristo, dar la vida por la obra, hermano, dar la vida en la batalla, como antiguamente los guerreros salían a batallas y peleaban con varios reyes, y no crea que no hubo bajas en el pueblo de Dios o en el ejército de Dios, hubo bajas, hermano. También, entonces, si nosotros a lo mejor a los ricos les mandan, dicen que si tú tienes dinero, tú ayudes, porque había unas viudas, unas jóvenes que aportaban al ministerio del apóstol Pablo. A otros traían sus diezmos a la casa del Señor. Es lo que quiere decir que nosotros no nos permite que nosotros podamos diezmar quizás hasta nuestra propia vida, mi hermano, al servicio de Dios. Cuanto más económicamente, porque lo económicamente pues va y viene, hermano, pero el servicio de Dios queda establecido allá en el cielo, hermano. Y muchas veces, si una vez a un siervo le dijeron, Señor, este varón es merecedor de que tú le hagas un milagro, porque Él nos ha ayudado económicamente, nos ha construido una sinagoga, nos ha dado y ama a tu pueblo. Amén. Conti más cuando tenemos un servicio de amor, hermano, al pueblo de Dios, cuanto más servimos con nuestro cuerpo. Amén, hermanos. Así que vamos a diezmar nuestras vidas al servicio de Dios, hermano. Amén, amén. Recuerde, nosotros hemos sido llamados para dar la vida por la obra, así como Jesús nos dio la vida. Entonces, amén, con estas características vamos a ver dónde empieza el camino de Jacob. Dice Génesis 28:15: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Mire nada más que bonito. Cuando uno hace pacto con Dios y Dios lo recibe, dice que Él no nos va a dejar hasta que Él haya hecho todo lo que Él nos ha prometido. Y dice el verso 19: Y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces este camino empieza en Betel, y Betel sabemos que significa la casa de Dios. Nuestro camino comienza en Betel, en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros empezamos a conocer a Dios, su palabra, ahí es donde empezamos a recibir la palabra, empezamos a repetirnos, empezamos a obedecer. Entonces es ahí donde comienza nuestro caminar en la casa de Dios, porque mire cómo dice Juan 6:45: Escrito están los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí, y no es que alguien haya visto al Padre, sino que el que viene de Dios ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos salido de allá. Nosotros hemos salido de allá para estar aquí, para estar en una congregación, y en esta congregación es donde empieza nuestro caminar para regresar a la casa del Padre. Amén. Aquí en Betel nosotros entramos a la casa de Dios. Dios nos limpia. Dice que la palabra de Dios que ahí, en la casa de ahí, seremos enseñados. Amén. Entonces vamos a ser discipulados, hermanos. Vamos a ser discipulados, vamos a ser enseñados. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es útil para corregir, para consolar, para darte sabiduría, hermano, en tu vida. Entonces, en la casa de Dios nos van a enseñarnos cómo comportarnos en la casa, tanto como en la casa de Dios como en tu propia casa. Cómo tratar a la mujer, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a la sociedad, ser amable con la sociedad, no ser muy peleonero, ¿verdad? Como podemos ser peleoneros muchas veces por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque lo decimos, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que éramos lo más vil, lo más feo del mundo. Posiblemente a la gente que nos ve por Facebook y son conocedores y conocen nuestras vidas, pueden decir, ese es un pecador, ese es un malandrín, matón, X cosa. Pero ya Dios nos cambió. Amén. Aquí podemos dar testimonio que Dios ya nos cambió, y podemos decir que fuimos a la casa de Dios para ser enseñados. ¿Por quién? Por Dios, a través de nuestro amado Padre Celestial. Amén. Génesis 28:15 dice: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora que estamos en la casa de Dios, que es Betel,
el fin por el cual Dios nos trajo a una congregación desde antes de la fundación del mundo que Él nos predestinó, es para que nosotros volvamos a Betel, y la Betel espiritual es la nueva Jerusalén. Entonces, si Dios ya nos prometió que Él nos iba a llamar, nos iba a justificar, nos iba a limpiar, nos iba a usar para ser vasos de honra, es con un propósito. ¿Para qué? Para que así como nosotros fuimos llamados y ahora estamos en la casa de Dios, de igual manera nosotros seamos instrumentos para que más y más gente venga a la casa de Dios, encuentre su propósito, encuentre esa paz, esa fidelidad, esa felicidad que solamente el Señor puede dar, porque la palabra dice en la carta de Pedro, si no mal recuerdo, la 3:9, Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente con todos, pues Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento nadie puede entrar en el reino de los cielos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Usted se debe de congregar. Aquí en la casa de Dios es donde se recibe la bendición. Aquí en la casa de Dios es donde está el altar, donde desciende el fuego para quemar toda iniquidad, para hacer holocausto, toda área de nuestra vida. Aquí en la casa de Dios es donde Dios manifiesta su poder. Sí, claro. Dios está en todo momento y en todo lugar porque Él es omnipresente y sabe todo, Él es omnisciente. Pero Él estableció una congregación donde usted y yo nos debemos de congregar porque la estableció, porque ahí es donde se va a manifestar su poder. Ahí es donde está el altar donde usted y yo podemos presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Entonces es muy importante, por eso es que esta carrera, este lugar, este viaje empieza en la casa de Dios, porque aquí en la casa de Dios es donde somos transformados. La palabra dice ahí en Jeremías 17, si no mal recuerdo, donde habla de la escritura del alfarero, ¿sí es Jeremías 17? Donde le dice el Señor a Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te voy a hacer escuchar mis palabras. ¿Qué quiere decir? Aquí en la casa de Dios es donde nosotros escuchamos la voz de Dios. Allá afuera puede escuchar palabras de optimismo, palabras de consuelo, palabras del intelecto o del razonamiento humano que a lo mejor lo pueden conceder, pero no lo van a cambiar. Solamente la voz del Señor es la que hace que nosotros seamos cambiados y transformados. Aleluya, hermano. Dice, he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a la tierra. Hermano, hermana, siervo de Dios Altísimo, ya no se resista a Dios. Dice el Señor, yo estoy aquí y te haré volver con el propósito a una nueva tierra. Ya pasó la tierra que prometió a Moisés y a Josué poseerla. Ahora el Señor Jesucristo nos da esta nueva tierra que es la nueva Jerusalén. Pero dice el Señor, yo te haré volver. Entonces ya no te resistas al Señor Jesús, ya no te resistas al Espíritu Santo, ya no te resistas a que tú puedas sentir eso, hermano, que ese resentimiento que tú tienes, échalo fuera. Todo lo que está estorbando que te haga volver a la casa de Dios, a esta nueva tierra, échalo fuera y no te resistas, por favor. ¿Por qué? Porque los tiempos son cortos. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros nos han puesto como atalayas. Que yo soy como una atalaya, que yo te aviso, ya no te resistas, por favor, en el nombre de Jesús. Ya vuelve a la tierra, a donde tú vas a morir y vas a dar fruto para Cristo. Amén. Y aquellos siervos también se hagan volver pastores, profetas que andan por mal camino, no nada más a la gente, a ovejas, sino que también a los siervos. Arrepiéntanse de su mal camino y Dios los hará volver, porque los tiempos son cortos, hermano. Y si nosotros no predicamos, mi Dios, como una atalaya, que el Señor viene, ¿de qué serviría, hermano? ¿Seríamos igual que los demás? No, mi hermano, no. Aquí debe de haber una diferencia. En la casa de Dios, a donde se aprende, se corrige, se discipula, para que usted lleve una vida digna de ser arrebatado. Amén. Amén, hermano. Amén, amén. Es muy importante eso. A veces, desafortunadamente, por falta de enseñanza, por no tener un carácter
semejante al de Cristo, a lo mejor porque a veces por las circunstancias ponemos gente a servir o nos ofrecemos a servir y todavía no tenemos ese carácter de Cristo. A veces por una o por otra razón herimos, golpeamos a la gente y la gente se va dolida, no perdona, se resiente, se hiere, y eso hace que no quiera nada con Cristo, cuando Cristo no hizo nada. El hombre es el que tuvo la culpa. Entonces, a veces nosotros como servidores, como ministros, pues todos, es comprensible que a veces nosotros tenemos flaquezas, y a veces las palabras, los arranques, hace que cometamos ese tipo de errores. Pero mire, no seamos tropiezo ni pongamos tropiezo a nadie. Si usted que me está escuchando o me va a llegar a escuchar, alguien le hizo algo en su congregación, lo hicieron sentir mal, lo avergonzaron, lo dolieron, Jesucristo no tuvo nada, Él no tuvo la culpa de eso. Desafortunadamente por una o por otra situación pasó, pero usted tiene que volver. No permita que esos sentimientos sean una barrera para que usted no reciba la bendición de Dios, la enseñanza de Dios, para que se venga a la casa de Dios. Entonces es muy muy importante. El Señor nos va a hacer volver. Mire, la palabra dice que el Señor nos amolda con su mano de alfarero, pero también a veces dice la Biblia que como nosotros somos la luz del mundo, la luz es figura del candelabro, y el candelabro dice la Biblia que fue hecho de una sola pieza y con el martillo. Entonces usted y yo decidimos si queremos ser formados por la mano misericordiosa del Señor o por el martillo del Señor. Entonces dice la Biblia que el Señor ha prometido que nos va a regresar. De una o de otra manera vamos a regresar. Entonces, ahora sí, como decimos por aquí, cooperemos para que todo sea más sencillo. Aleluya, amén, hermano. Génesis 31, 45 y 47, mire, vamos a ver esto. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal, y Jacob dijo a sus parientes: recoger piedras, y tomaron piedras, e hicieron un montón, y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Jegar Sahadutá, pero Jacob lo llamó Galaad. ¿Qué quiere decir esto? Que su viaje de Jacob empezó en Betel, pero de Betel se pasó a Galaad. Y Galaad significa piedras para testimonio. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vivió aquí Jacob? Aquí vamos a ver un ejemplo que dice Génesis 31, 26 al 27. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Y no me avisaste para que yo pudiera despedir con alegría y cantos, con panderos y liras. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda parada en nuestro camino, así como fue la de Jacob, así va a ser la de nosotros para llegar a Betel una vez más, es que vamos a hacer una parada en Galaad. Y aquí es donde escapamos de Labán, que es figura del diablo o de aquello que nos ataba al mundo, al viejo hombre, a la vida pasada. Entonces, acuérdese, ya que venimos a la casa de Dios, vamos a pasar a la siguiente parada o el siguiente viaje hace una parada en Galaad, y esa es piedra de testimonio. Pero ahí en Galaad es donde Labán se le puso a Jacob queriéndole quitarle a sus hijas. Lo bueno fue que un ángel se le apareció de noche y le dijo que no le hiciera nada. Pero aquí es donde nosotros tenemos que escaparnos de Labán, que es figura del diablo y de aquello que nos tiene atados. Amén, hermano. Volvemos a lo mismo que ya habíamos comentado antes, hermano, que ¿qué es lo que te impide volver a la casa de Dios? A lo mejor tú ya conocías de Dios, como digo mi hermano Isaías, te lastimaron, te hicieron daño, te hirieron, pero no fue Dios, fue el hombre. Porque cuando Dios corrige, hermano, uno acepta y dice: sí, estoy mal. ¿Por qué? Porque yo me porté mal. Y acepta que porque Dios dice que Dios quiere cosas de bien para uno. Y dice Dios: el que ama a su hijo, lo corrige. Así como nosotros corregimos a nuestros hijos de pequeños, así Dios también nos corrige. ¿Por qué? Porque Él nos ama, mi hermano.
en esta situación, hermano, debemos de alejarnos del enemigo. Tenemos ese poder. Dice que Dios te ha dado poder de dominio, un espíritu no de cobardía, sino que un espíritu de dominio propio, un espíritu de poder. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo, tenemos su sangre, tenemos muchas armas de donde pasar, pero por eso dice que es un montón de piedras de testimonio, hermano. Entonces nuestro testimonio, si antes era malo, tenemos que cambiarlo. Ya no ser piedras, ahora ser piedras vivas de testimonio, hermano, para que la gente vea y dice, mira cómo era antes. No, ni lavaba los baños en su casa, pero como aquí en la casa de Dios hasta lava lo que no, hermano. Amén, hermano. Entonces debemos de ser gente ya de testimonio, hermano. Desgraciadamente también dice la palabra de Dios que como se multiplican los pastores, también se va a multiplicar la maldad, hermano, porque así como se hubieran multiplicado los pastores, se debe de multiplicar la sabiduría, la enseñanza, el discipulado, pero desgraciadamente no es así. Por eso la palabra de Dios dice, yo voy a escoger un lugar especial en medio de todas las tribus. Ahí voy a poner mi nombre, ahí voy a poner mi nombre en presencia, y ahí vas a llevar tus diezmos, tus ofrendas, tu oración, todo, hermano. Es muy importante, hermano, para alejarnos de quién, del enemigo. Hay que tener mucho. Esta enseñanza es muy larga y tenemos que empezar a explicar puntos por puntos y situación sobre situación, pero lo más importante que todos llegamos a comprender es el testimonio. Dice que por el testimonio muchos dieron su vida por la palabra de Dios. Amén. Y fueron muertos por el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, demos ese testimonio, honremos a Dios, hermano, con nuestro testimonio. Que se goce Dios de allá en los cielos, en la tierra, que digan, mira, este es mi hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Pero en vez de que digas, mi hijo, esta es mi iglesia amada, en cual yo tengo complacencia. Amén, amén, hermano. Amén. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo, hermano. Amén. Amén, hermano. Mire cómo dice aquí Génesis 31, 29. Tengo poder para hacerte daño, le decía Labán ya que alcanzó a Jacob. Pero anoche el Dios de tu padre me habló diciendo, guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. ¿Qué quiere decir esto? Que Labán, figura del enemigo, tenía poder para hacer daño a Jacob, como hoy en día Satanás, el enemigo, tiene poder para hacernos daño. Pero así como Dios se le apareció a Labán, así Dios se pone en medio entre el diablo y nosotros para que no nos hagan daño. Entonces, en este camino nosotros nos vamos a tener que enfrentar con aquello que nos arrastraba, los malos deseos, los pecados ocultos, tal vez el alcoholismo, las drogas, el carácter fuerte, no lo sé. Cada uno sabe de qué está padeciendo o de qué está sufriendo, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que Dios está con nosotros. En nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, Él está con nosotros. Recuerde, una palabra de consolación que la palabra dice es que Dios no nos va a dar una carga que no podamos llevar. Él no nos va a pedir algo que no podamos dar y Él no nos va a poner algo que no podamos sobrellevar. Entonces, si usted está pasando por alguna prueba en este momento, una situación difícil, tal vez una enfermedad, alguna carencia, una situación en la cual usted no pueda encontrar la salida, no se aflija, no se preocupe, tenga calma, porque Dios está con usted, no la va a dejar, no lo va a dejar ni lo va a desamparar, Él va a estar con usted. Dice la Biblia que si Él permite que usted sea probado, sea tentado, Él mismo le va a dar la salida también. El Dios que puede permitir que sea uno probado, ese mismo Dios va a estar con usted para darle la salida. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios que mi yugo es fácil de llevar. Dice el Señor, mi yugo es fácil de llevar. Así que, hermano, es fácil de llevar el yugo de Dios. Nada más es cuestión que nosotros nos dejemos poner ese yugo, hermano. Y Dios va a hacer toda la obra, hermano. Toda la obra la va a hacer, porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no vamos a hacer nada, hermano. Pero tenemos una fuerza superior a la fuerza del enemigo. Aquí podemos ver que el enemigo tiene fuerza, tiene poder, pero tenemos mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Entonces, hermano, si tú tienes una situación, no te preocupes, como dice mi hermano Isaías, relájate, tranquilo, medita la palabra de Dios, ora a Dios, porque dice la palabra de Dios que oirás rumores de guerras y
hambres, pestes, y después dice, no, no, tu corazón no se turbe, tu corazón no se preocupe, porque esas cosas tienen que suceder. Entonces nosotros venimos, hermanos, de Egipto, y Dios nos tiene que limpiar poco a poquito, poco a poquito. Amén, hermano. Por eso dice que están los 5 ministerios, dice, para la edificación de los santos, hermano. A lo mejor usted está imperfecto, pero usted es un santo, hermano. Amén. Aún le falta poquito para llegar a esa plenitud de Cristo, hermano. Así que, en el nombre de Jesús yo te digo, échale ganas, no te desanimes y vamos a caminar todos juntos. Amén. Hermano. Génesis 31:30 dice, y ahora, hablando de Labán, diciéndole a Jacob, y ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre, al igual que nosotros añoramos estar con él. Pero Labán le dice a Jacob, pero ¿por qué robaste mis dioses? Si usted conoce la historia, ahí la esposa de Jacob se trajo los dioses a escondidas. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos escapan de la casa de Labán, de la tierra de Labán, de la esclavitud de Labán, figura del enemigo, porque ya quieren otra cosa, anhelan otra cosa, pero se escapan trayendo cosas que le pertenecen al enemigo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta en eso. Debemos de despojarnos de todo. Una de las cosas que hemos aprendido de por qué el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y no pasó, porque ellos traían la mentalidad de Egipto, ellos tenían las costumbres de Egipto y Dios quería cambiarlos, Dios quería renovarlos, pero ellos no quisieron. Pasó lo mismo aquí con Jacob, salió de la esclavitud de la casa de su suegro Labán, pero entre sus cosas, sin él saberlo, traían sus dioses, su hija traía sus dioses, y es algo que nosotros tenemos que aprender en este caminar. Nosotros tenemos que despojarnos de todo aquello que el mundo ofrece. Recuerde, si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar lo que Él ama, pero también aborrecer lo que Él aborrece. Ahora nosotros hemos sido llamados a tener una nueva vida, un nuevo camino, y tenemos que desechar todo aquello que el mundo ofrece. Amén, hermano. Fíjese que también dice que Raquel se llevó los terafines de su papá. Estas son una similitud de costumbres, hermano, que cuando nosotros nos casamos, nos traemos ciertas costumbres y las queremos aplicarnos nosotros a nuestro matrimonio, hermano. Y realmente luego muchas veces ya no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos otro tipo de matrimonios. Amén. Entonces, las costumbres matrimoniales que nuestros antepasados, nuestros papacitos lindos que tuvimos, que Dios les dio esa oportunidad de tener estos hijos tan bellos. Amén. Hermano, no tenemos de jalar esas costumbres, ni tanto como la mujer, ni como el hombre, hermano. Debemos de ser una costumbre conforme la palabra de Dios nos ha dado. Amar a vuestras mujeres, maridos. Varias veces en Timoteo, el apóstol Pablo dice, Timoteo, mira, yo te mando que tú ames a tu mujer, honra a tu mujer, ámala. Y si tú amas a tu mujer, te amas a ti mismo. Imagínese, hermano, si nos llevamos costumbres de antepasados, ¿cómo vamos a hacer hoy en día? Vamos a ser diferentes, hermano. No, en todos los yugos deben ser parejos, hermano. Que si yo amo a mi esposa, a la misma vez me estoy amando a mí. Que si yo amo a mis hijos, también. Si nosotros amamos a Cristo, nos amamos a la iglesia de Cristo, hermano. Entonces, vamos a tener mucha atención en estas situaciones, hermano. No dejar que el enemigo nos filtre las tradiciones en cual podamos nosotros perder la vista, hermano. Amén, hermanos. Entonces, aquí la hermosa esposa Raquelito se llevó unos terafines, unos ídolos. Entonces, no llevemos ídolos a nuestras casas, hermano. No llevemos ídolos o cosas que puedan impedir, Padre Santo, la bendición a nuestro hogar, hermano. Hay que ser celoso aún en nuestro hogar. Quizá a lo mejor usted invita a un amigo, hermano, muy amigo suyo, pero no es cristiano, ¿ves? Y en su casa no se dice groserías. Pero ¿qué tal el amigo? No, que fulano, que sultano. Y empiezan a volar las verduras por todos lados, hermanos. Háblanos, Padre. Entonces, hermano, y usted dice, no, permítame tantito, mire,
esas costumbres ya no las tenemos. Si antes me conoces así y ahora ya no. Discúlpame, ¿por qué? Porque aquí están mis hijos y en primordial es la casa del Señor, porque aquí también está la casa del Señor, ¿de dónde? Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén, hermano. Bueno, aquí en Génesis 31 dice: entonces Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que Jacob estaba declarando que las hijas eran de Labán todavía, aun cuando él ya se había casado y había trabajado por ellas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué le queremos enseñar? Que Labán, que es figura del enemigo, él va a querer reclamar lo que es de él. Todavía, ¿qué es lo que habita en usted? ¿Qué es lo que practica en usted? ¿Qué es del enemigo? Los gritos, la envidia, el coraje, la fornicación, las contiendas, pecados ocultos, porque si todavía nosotros practicamos eso, es algo que le pertenece al enemigo y él va a venir a reclamar lo que es de él. Que quede claro, una cosa es practicar y otra cosa es cometer. Recuerde, dice la Biblia ahí en 1 de Juan 3, todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Usted ya sabe de quién es, no se lo decimos para que no nos vaya a cancelar ahí la transmisión, sino que dice la Biblia que el que practica la maldad es hijo del enemigo, y nosotros como hijos de luz nos tenemos que ir apartando. Entonces debemos de tener mucho cuidado si nosotros estamos practicando algo por ahí que tal vez pensemos que no hay problema, muchos lo hacen, no me pasa nada, el Señor sabe por qué lo hago. No, el Señor sabe lo que sabe, los que no sabemos somos nosotros. Cuando nosotros estamos practicando algo, debemos de entender y conocer que puede ser una puerta legal para que el enemigo entre y destruya nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra congregación, aún nuestro ministerio. Nosotros podemos ver que por una puerta David estuvo a punto de ser destruido su reinado, su ministerio. Por una puerta abierta el ministerio de Saúl fue destruido, y ya ve cómo terminó. Lo mató una amalecita, y una amalecita, Amalec es figura de la carne. Hoy cuántos ministros ya fueron destruidos, ya fueron asesinados, ya fueron derribados por Amalec, por las obras de la carne, porque no se quisieron apartar de ellas, porque pensaron que había chance, porque pensaron que no iba a pasar nada. Entonces nosotros no nos debemos de confiar. Dice la palabra, así como vuestro Padre es santo, así también nosotros tenemos que buscar y estar luchando por la santificación, porque la Biblia dice, Hebreos 15:12, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es muy importante no darle brecha al enemigo. Amén, hermano. Fíjese, hermano, que tanto el enemigo es que el enemigo piensa, el enemigo piensa, hermano, que todavía le pertenecemos, hermano. Él piensa y él tiene ese pensamiento. Porque él viene cada rato y te va a hostigarte, te va a excitarte a hacer lo malo. Pero cuando tú no lo haces, por eso la palabra de Dios resiste al enemigo y él va a huir. Porque va a decir, no sé qué tiene pero ¿por qué? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque todavía el diablo se tuvo el atrevimiento, hermano, de pelear el cuerpo de Moisés. Pelearlo. ¿Por qué? Porque él piensa que nosotros ya somos de su pertenencia, hermano, que le pertenecemos, pero no, hermano. Ya somos nosotros de Cristo. Entonces la única diferencia, hermano, que le vamos a dar nosotros tregua, ahora sí podemos decir tregua, dale oportunidad, ventaja, como el apóstol Pablo dice, que el diablo no gane ventaja entre vosotros. Aprende de sus artimañas del diablo. Cómo el diablo empieza a hacer artimañas para engañar al pueblo de Dios, hermano. Entonces, el enemigo siempre va a tener esa mentalidad, este es mío, este es mío, este es mío. Pero quiero darle una buena noticia, hermano, que la sangre de Cristo Jesús nos cubrió, nos perdonó y nos santificó por la fe en Cristo Jesús. Ya somos de Dios. Entonces lo único que tenemos que hacer, hermano, ponernos ese yugo e ir en el camino de Dios, ir en el camino de Dios. Y Él nos va a enseñar, hermano. Tarde o temprano nos va a enseñar el camino, hermano. ¿Cuál es el camino de la verdad, de la justicia, hermano? Para obtener la vida eterna, hermano. Porque todo esto se resume ¿en qué? En tener vida eterna, hermano. Amén, hermano.
Y el enemigo, que ahora sí que, como dice la palabra de Dios, que el Señor reprenda al enemigo. Amén. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Todo tiene consecuencias, pero también tiene beneficios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos y comprendamos que si hay algo que le pertenece al enemigo, el enemigo va a querer venir a reclamarlo. Recuerde, la palabra dice ahí en Zacarías que Josué tenía vestiduras sucias civiles y el diablo entró a la presencia de Dios y lo echó de cabeza. Mira a tu siervo, así ha de decir a lo mejor de algunos de nosotros. Mira a tu siervo, servidor, tu congregante, dice que es cristiano y mira cómo grita, mira cómo actúa, mira cómo trata a los vecinos, mira cómo X. Entonces el enemigo va a estar reclamando. Recuerde, uno de sus títulos es el acusador, el adversario. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Si hay algo en nuestra vida todavía que le pertenece al enemigo, el enemigo nos lo va a querer reclamar. Mire cómo dice aquí Génesis 31-34. Y Raquel había tomado los ídolos domésticos y los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó y buscó por toda la tienda, pero no los encontró. ¿Qué quiere decir esto? Que esta Raquel tenía algo escondido del enemigo. Y el enemigo vino a reclamarlo y a buscarlo. Y así el enemigo va a estar buscando, va a estar acechando, va a estar tirando el anzuelo a ver a qué horas o en qué vez nosotros picamos el anzuelo, como dicen por ahí. Entonces nosotros tenemos que tener bien presente que nosotros no podemos engañar ni a Dios ni al enemigo, porque Él, tanto nuestro Dios Todopoderoso como el enemigo y sus demonios ven todo. Entonces despojémonos de todo pecado, despojémonos de toda maldad. Si es alguna debilidad, alguna flaqueza la que usted y yo podamos tener, el Señor nos ha dado armas: la oración, la lectura, el ayuno, el poder del nombre de Jesús, la palabra confesada, la fe. Fíjese qué tan importante es la fe y cuán poderosa es la fe y la declaración de las palabras. Pues la Biblia dice que por una declaración con fe en el nombre de Jesús, nosotros podemos alcanzar la salvación. Fíjese nada más qué poder tan grandioso hay en las palabras y la fe. Por eso es que hoy en día mucha gente tiene lo que pide. ¿Por qué? Porque lo declara y lo cree, aunque su fe está depositada en cosas que no son buenas. Pero eso no anula que las palabras y la fe tengan poder. Entonces tengamos mucho cuidado. Amén, hermano. Pasemos al siguiente texto, por favor. Bueno, Para ir avanzando. ¿cuándo podemos salir de Galaad? Cuando demos testimonio de que no tenemos nada oculto y de que no tenemos nada que nos reclame el enemigo. Entonces saldremos de Galaad para entrar ¿a dónde? Fíjese cómo dice esto. Génesis 32:1 dice: y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel nombre el nombre de Mahanaim. Bueno, antes de llegar a este lugar, el cual es Mahanaim, vamos a regresar tantito para ver cómo es que nosotros podemos salir de Galaad. ¿Y cómo podemos salir? Es cuando nosotros demos testimonio de que ya no tenemos nada oculto, cuando ya no haya nada en nuestra vida de que el enemigo pueda reclamar. Entonces a lo mejor hoy en día congregantes, servidores, ancianos, ministros están atrapados en Galaad. ¿Por qué? Porque hay cosas ocultas, hay pecados ocultos, hay cosas muy adentro de ellos que se aferran o nos aferramos a seguir practicando, a seguir viviendo. Dice la Biblia que el mal testimonio es un lazo del enemigo. Entonces a lo mejor no sé cuántos de nosotros, cuántos de los que nos están oyendo están atrapados allí en Galaad. ¿Por qué? Por un mal testimonio. Es momento de que nosotros nos levantemos para que luz nos alumbre. Es momento de que nosotros seamos sal, de que nosotros seamos luz. Amén, hermano. Aquí la palabra Mahanaim habla de dos campamentos. Habla de su significado.
quiere decir 2 campamentos, hermano. 2 campamentos donde el Señor, dice la palabra de Dios, que Dios envía a predicar de 2 en 2. Amén. ¿Por qué, hermano? Dice que también es mejor dormirse 2 que 1. Porque si uno tiene frío, el otro lo calentará. Si uno cae, el otro lo levantará, hermano. Pero si ambos caen, hermano, ¿quién los va a levantarlos? Por eso es la importancia de predicar 2, hermano. Cuando también pone el yugo al Señor, se los pone a 2 güeyes. Son 2 siervos de Dios, hablando de 2 siervos, hablando de 2 personas. ¿Por qué, hermano? Porque es algo bien hermoso, hermano, cuando a lo mejor cuando una persona está decaída, un siervo está decaído, siempre es necesario tener a alguien, hermano, en quien confiar, en quien ayudarle y decirle, y acercarse con toda confianza, hermano, me pasa esto, no te preocupes, hermano, vamos a orar, ahora sí que echarle ganas adelante, hermano. Posiblemente se murió alguien de tu familia, hermano, y no tienes esa confianza con quien tú puedas hablar y desahogarte. Mira, no me pude despedir o X cosa, hermano. Y empieza ahí el dolor, pero cuando está el hermano, él te va a consolar y te va a ayudarte, porque es mejor 2 que 1, hermano, en la presencia de Dios. Amén, hermano. Vemos que quiere decir 2 campamentos, hermano. Moisés tenía a su ayudante, que era Josué. Desde la juventud, hermano, era su ayudante, para arriba y para abajo. Y él fue el que le dejó la bendición. Y el hermano, varón que subió al cielo, ¿cómo se llama? Isaías. Elías. Tenía a Eliseo, hermano. Entonces siempre hoy en Dios manda de 2 en 2, hermano. Al apóstol Pablo lo llama, pero más adelantito se provee del ayudante a Timoteo, amado mío. Amén, hermano. Amén. Porque es bueno, hermano. Porque es bueno, hermano, que Dios levante 2. Porque muchas veces hoy en día es muy difícil y no queremos decirlo ni ofender a nadie, pero cada quien se levanta como quiere, hermano. Y se pone se unge su mano y él solito yo me unjo en el nombre de Jesús. Y es necesario que un Moisés nos ponga la mano. Amén, amén. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Yo creo que vamos a terminar esta enseñanza más adelante, porque ya nos estamos pasando un poquito de tiempo. Así es, hermano. Pero pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Recuerde, Jacob empezó en Betel, después pasamos a Galat, y de Galat pasa a Mahanaim, que es 2 campamentos, y ahí es donde nos vamos a quedar. Así es que ahorita la enseñanza nos ha enseñado que tenemos que permanecer en la casa de Dios para que el Señor haga una renovación de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar, porque si nosotros no renovamos nuestros pensamientos, vamos a seguir viviendo lo mismo y no vamos a poder salir de Galat, no vamos a poder dar un mejor testimonio. Recuerde, el testimonio es tanto con la familia como fuera de ella, como en el hogar, como fuera del hogar, como en la congregación, como fuera de la congregación. Tiene que ser un estilo de vida para que sea un impacto a nuestros familiares, a nuestros vecinos, y ellos quieran imitar a Jesús, a quien nosotros estamos imitando. No se quede en Galat, sino salga. Preocupémonos por nuestro testimonio y cada día ir mejorándolo y mejorándolo y mejorándolo. Amén. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para despedirnos. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre bendito, porque nos permites aprender de tu palabra. Nos enseñas, Señor, de dónde nos has sacado, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que vencer, Señor. Bendito sea tu nombre, porque tú has dejado tantos ejemplos para que nosotros aprendamos. Señor bendito y Señor todopoderoso, Dios de los ejércitos, te suplicamos que abras nuestro entendimiento, así como nuestro hermano y querido siervo Edgar nos dijo, tú nos has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Te suplicamos, oh Señor de las multitudes, que nos enseñes a ejercer ese dominio propio, que nos enseñes a ser valientes para tener un buen testimonio, no permitir que el pecado, las debilidades nos arrastren. No permitas, oh Señor de los ejércitos, que la corriente de este mundo nos arrastre junto con el mundo. Tu palabra dice que Jesucristo dijo
Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros solamente somos peregrinos y vamos de paso. No permitas que pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en las cosas materiales. Tu palabra dice que tú has creado todo para que lo disfrutemos, pero no para que pongamos nuestras esperanzas en el trabajo, en el negocio, en los patrones, en los jefes, sino en ti, en tu mano de poder, en tu mano que no se ha cortado. Hasta este día tú has bendecido, tú has sanado. Padre bueno, en el nombre de Jesús, auxílianos. Reconocemos que nosotros no podemos ser solos, somos tontos, somos ignorantes, no sabemos nada. Necesitamos de ti. Espíritu Santo, perdónanos porque a veces te ignoramos. Tú nos quieres guiar por los caminos de justicia, por amor a tu nombre, por pastos verdes, pero a veces nos creemos más sabios que tú. Creemos que podemos tomar decisiones mejores que tú. Perdónanos por entristecerte. Padre, perdónanos porque a veces hacemos duro nuestro corazón y cerramos nuestro oído a tu palabra, a tu consejo, al Espíritu Santo. Ayúdanos, te lo suplicamos, ayúdanos. Nosotros solos no podemos. No podemos, solamente tú eres nuestra guía, nuestra esperanza. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y algo que alumbra nuestros caminos. Estos caminos de este mundo que están en oscuridad, en tinieblas, necesitamos de ti. No nos abandones, danos las fuerzas para no soltarnos de tu mano, sino de fortalecernos en ti. Así como dijo Juan el Bautista, ayúdanos a menguar a lo que sentimos, a lo que queremos, a lo que anhelamos, para que tú crezcas en nosotros. Bendecimos en el nombre de Jesús a todos aquellos que se conectan a las congregaciones alrededor del mundo, al cuerpo extendido por toda la tierra, a tus ministros, a tus servidores, Señor. Aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles, fortalécelos, aumenta su fe, Señor, manifiéstate, porque tú eres un Dios vivo y verdadero, quien no defrauda, quien ha puesto su confianza en ti. Así como eres grande en hazañas, así con hazañas grandes manifiéstate, oh Señor, sanando, levantando, cuidando, protegiendo, equipando, respaldando, ministrando según la necesidad de cada uno de los que nos escuchan, de cada uno de los que ponen su fe y su mirada en ti, Padre bendito. Gracias te damos por permitirnos, Señor, exponer tu palabra. A ti te damos la gloria, Señor. Los errores son de nosotros y los aciertos, Señor. Todo lo bueno es tuyo, porque eso es lo que dice tu palabra, viene de lo alto. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse. Les recordamos una vez más la dirección de aquí de la nueva congregación, por si usted se quiere congregar aquí. Si no tiene dónde congregarse, es calle 6 y avenida Cuitlapilco, aquí en Chimalhuacán. Saludos de nuestro pastor, saludos de la congregación. Por mi parte es todo. Que Dios les bendiga. Amén, hermanos. Les damos una cordial bendición, hermanos, y un abrazo hermoso. Allá donde estén ustedes, Padre, nosotros los bendecimos. Amén. Mi Dios. Amén. Levantamos manos de bendición para su vida, Amén. para su congregación, para su familia, para Dios. todos, hermanos. Y recuerde que Dios está con nosotros. Amén. No está solo. Eso llévalo presente. Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús. Sean bendecidos todos, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estamos en contacto. Esté pendiente de nuestras transmisiones.